Hola, bienvenidos a la Goethe Schule, bienvenidos a una nueva actividad del programa Goethe Plus. Este programa que tenemos en el colegio extracurricular que nos permite realizar diferentes actividades, eventos e iniciativas vinculadas a la cultura, a la innovación, al deporte y a la conciencia social. Así que me gustaría agradecer a los patrocinadores que hacen posible este programa: Banco Superville, Pisos Alemanes, Plavicon, Transacciones Agente de Valores y Uniformes Juvenilia. Mi nombre es Facundo Vila y es un gusto enorme compartir esta mañana con ustedes. En esta ocasión nos encontramos para rendirle homenaje al nacimiento. Se cumplen los 100 años del nacimiento del gran músico Astor Piazzolla, gran músico para Argentina y para el mundo, y lo queremos celebrar no solo como el músico que fue, sino también por lo universal que resultó y que resulta su música, y su importancia para tender puentes, para unir culturas, que es un poco uno de los pilares que tenemos en el colegio, en particular entre la cultura argentina y alemana, pero entre las culturas en general, y ese fomento a la unión en la diversidad tan necesario hoy en día. Y para celebrar a Astor tenemos a un invitado especial. Nos acompaña esta mañana en el colegio de manera virtual Horacio Eugenio Spasiuk, más conocido como Chango, uno de los músicos y compositores argentinos más relevantes de nuestra época. Chango nació en Apóstoles, al sur, en el sur de Misiones, cerca de la provincia de Corrientes, y se dedicó sobre todo al chamamé, un género del nordeste argentino, y que desde diciembre del año pasado la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a nuestro género. Chango, bienvenido nuevamente a la Goethe Schule. ¿Cómo estás? Buen día para todos, para los maestros, para los estudiantes, para los alumnos. Un placer enorme charlar con ustedes. Hermosa esta posibilidad tecnológica de estar conectados en este contexto de pandemia y así todo usar la tecnología como para transferir conocimiento y de la experiencia personal, pensar juntos de qué manera nos atraviesa la música de Astor y la música y el arte en nuestra cotidianidad. Así que estoy muy contento de nuevamente estar con ustedes. Tengo hermosos recuerdos de haberlos visitado en la escuela, de haber dado un concierto junto con Mercedes Sosa, hará muchos años atrás, y otros regalos hermosos que he tenido de estar en contacto con el instituto. Así que tengan un buen día todos, aquí estoy, y bueno, veamos hacia dónde va y cuál es cuáles son las preguntas y las ideas disparadoras como para que reflexionemos juntos sobre la música de Astor. Gracias, Chango. Sí, ese encuentro con Mercedes Sosa fue en el 2007, así que, bueno, acá se recuerda mucho ese evento. Y para esta entrevista, además de la presencia de los chicos, los docentes, las directoras, nos acompaña desde el otro lado del charco, desde Alemania, un músico y ex profesor, Federico Datelis, que va a ser quien guíe esta entrevista, y nos va a contar también un poco de su vínculo con la música y con Astor. Gracias. ¿Cómo andas, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Saludos para todos. Un placer poder hacer esta charla y haber sido convocado en un lugar que quiero tanto y que siempre los recuerdo con mucho cariño. Así que bueno, si les parece, empezamos con la charla. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien, perfecto. Adelante. Bueno, antes de empezar, es un placer enorme poder tener esta charla con un músico de la talla del Chango Spasiuk, que bueno, ya mucho dijeron en la presentación, pero yo quería
volver a decirlo, de agradecimiento por este ciclo que me parece tan importante y poder contar con una personalidad artística tan importante como la del Chango. Para empezar, ya que todo esto va a estar pensado en función de los 100 años del natalicio del gran músico Astor Piazzolla, y todo lo que uno puede pensar y saber de su recorrido y su evolución en la música, desde aquel encuentro siendo un niño de 10 años en Nueva York con Carlos Gardel, hasta todo lo que hizo hasta el final de sus días. Me gustaría empezar preguntándote por tus inicios en la música, ¿no? A qué edad empezaste, cómo fue tu primer acercamiento en la música y bueno, en general, cómo fueron tus acercamientos a los distintos géneros, que seguramente al comienzo fueron los géneros propios del litoral, ¿no? Voy a tratar de contestar de una manera diferente a lo habitual, pensando en de qué manera lo que yo conteste les sirva en especial a los chicos, a los alumnos, para ver de qué manera se pueden identificar ellos también con mi respuesta. Porque hay muchas maneras de acercarse a la música. Algunos la primera vez se acercan en un concierto, o lo ven por la tele, o escuchan un disco, o ven en la computadora algo, y preguntan qué es esto, o en una clase, o por primera vez escuchan un sonido y que les llama la atención, o una manera de tocar, o un instrumento. Y a partir de ahí empiezan a indagar y a buscar y a identificarse cada vez más con un lenguaje, un instrumento, una banda, un grupo, un artista, un compositor, sea lo que escucha en sus casas o lo que escucha en las redes. Lo que a mí me ha pasado es que cuando yo era chico no había ni internet ni canales de televisión con música, no existía absolutamente nada de todo eso. Lo que había era la música en vivo. Y en un casamiento o en un baile o en una kermés, y cuando vos veías un instrumentista, lo veías en vivo y en directo. No existía Match Music o Quiero Música o MTV o todo eso, no existía ni siquiera la televisión por cable. Entonces, la música que escuchabas era la que estaba en los discos de vinilo, si tu padre tenía muchos discos de vinilo, o en la radio o en vivo. Y yo empecé a escuchar la música en vivo. Y me enamoré mucho del acordeón, por sobre todas las cosas. Era como ver un acordeón, era como ver un iPad de última generación. Brillaba, sonaba, touch, lo tocabas y te devolvía sonido. Era como maravilloso para mí ver un acordeón súper nacarada, de muchos colores brillantes, y encima sonaba. Y aunque mi padre tocaba el violín y era carpintero, o era carpintero y tocaba el violín, yo estaba más enamorado del acordeón y de lo que había visto en diferentes bailes y había escuchado en la radio, y quería un acordeón. Cuando tenía 10 años le pedí desesperadamente a mi papá que me compre un acordeón. Y tampoco habían casas de músicas o Mercado Libre en el cual ponías y decía, busca un acordeón y que te llegue a tu casa. En Apóstoles Misiones había un almacén de ramos generales, como un bazar, relojería, que vendían radios, relojes, de todo un poco, y en la vidriera alguien había dejado un acordeón de empeño y mi padre la compró y, 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 y me la trajo a mí. Era un acordeón a piano muy chiquitita, y solamente cuando me la dio, solamente me he sacado el acordeón para ir a la escuela. Durante muchos meses me trepaba a los árboles con el acordeón, comía con el acordeón, dormía con el acordeón colgada y tocaba todo el tiempo. Solamente me sacaba, me ponía el guardapolvo, iba a la escuela primaria a la mañana
y cuando volvía otra vez. Y así estuve durante meses sacándole sonido, imitando, viendo de qué manera aprendía a tocar el instrumento, porque no había métodos, no había nadie que te enseñe. Había algún vecino que sabía cómo medianamente tocar y ponía sus manos más o menos en la mano derecha y vos lo imitabas. Después veías que otro lo ponía de otra manera y lo imitabas. Llevaba mucho tiempo en el cual podías intercambiar con un músico y que te enseñe a tocar. Y mi relación ha sido como muy intuitiva y de imitación, lo que se llama de transmisión oral. No es hay maneras de aprender académicamente, leyendo, y hay otras maneras de aprender escuchando y imitando. Bueno, esa fue mi manera de aprender. Y que es interesante, después, cuando has desarrollado tu capacidad de escuchar y de imitar, vas en búsqueda del conocimiento de la lectoescritura. Y muchos que han arrancado por la lectoescritura van en búsqueda de tratar de aprender a escuchar y a imitar. Ambas disciplinas son importantes y lo ideal es complementarlas. Porque cuestiones de expresión, de estilo, se necesita imitar y escuchar. Y así es como me he relacionado yo con la música y por supuesto con la música regional, con la música del lugar. Chotis, valses, chamamé, rancheras, polcas. Claro, eso estaba pensando, que siendo un chico de 10 años, ese enamoramiento que tuviste con el acordeón también habrá sido con los géneros que escuchabas en vivo en las fiestas. Por nombrar algo, en la radio, recién en mi adolescencia, como los 16, 17 años, empezaba a escuchar Michael Jackson, Thriller y Bill Jean y todo lo demás, pero no tenía ganas de tocar eso, ni quería tocar esos instrumentos. Es como que yo estaba enamorado del acordeón, quería tocar el acordeón y quería tocar esa música en el acordeón. Y esa es mi relación con la música, esos son mis inicios. Y no importa por qué instrumento comiences, ni por qué lenguaje comiences, lo que importa es cuál es la relación que uno tiene con eso que es la música. Atahualpa Yupanqui dice, no entiendo mi rodar por el mundo si no he de hallar la sombra que el corazón ansía. Tal vez lo encuentre en un acorde profundo como un llanto. De alguna manera, lo que importa es qué es la música para vos más allá del entretenimiento. Cuando yo era niño no sabía que la música me daba la posibilidad de sentirme a salvo, de tocar y de desconectarme de todo y de sentirme absolutamente pleno. Y tocar y estar como totalmente fundido en el sonido era un estado del corazón maravilloso. Y hoy en día, después de casi más de 40 años que toco el acordeón, sigue siendo exactamente lo mismo. Es como una conexión con algo que es mucho más allá de entretenimiento. Y es otra cosa. Y un poco es eso, mis inicios. Bien, y esta gran y profunda emocionalidad que decís que siempre la tuviste y que la seguís manteniendo, es algo que se ve muy claramente cada vez que tocas ese canal emocional que está en vos y que se traspasa al instrumento cada vez que tocas. Eso digo, ¿cómo lo manejás a la hora de crear tu música? Está muy presente. Sí, cuando uno, al principio uno toca las composiciones de otros y toma composiciones de otros, de los tradicionales, de lo que más se escucha dentro de tu tradición. Por ejemplo, dentro del chamamé, Coco Marola es un compositor. No sé, yo tengo mi acordeón acá, que si no voy a hablar mucho y los chicos... entonces, esto es un acordeón a piano, no es el instrumento de Astor,
El de Astor es un bandoneón, esto es un acordeón. Adentro funcionan igual, afuera tienen una cáscara diferente. El bandoneón y el acordeón tienen lengüetas de acero que vibran con el aire que le da el fuelle, solamente que la forma del bandoneón es diferente a la forma del acordeón. El bandoneón tiene botones en la mano derecha que no los ves. El acordeón a piano tiene un teclado de piano en la mano derecha, pero el funcionamiento del instrumento de aire que le da el fuelle y una lengüeta de acero que vibra dentro es igual. Entonces, cuando yo era chico, pues escuchabas mucho dentro de la tradición del chamamé un compositor que se llamaba Coco Marola. Lo imitabas, lo sacabas y aprendías a tocar la parte B. Después buscabas variaciones, encontrabas instrumentistas que no lo tocaban de la misma manera esto. Otros hacían variaciones, imitabas esas variaciones, ibas buscando esas improntas. Pero llega un momento en el cual hay un guitarrista que se llama John Mayer que dice, cuando te das cuenta que no podés tocar como querías tocar, existe la posibilidad de tocar de una manera original y diferente a la de todos los demás. Cuando a veces pasa que te encontrás con una limitación de que no puedes tocar e imitar a la perfección lo que has conocido. Si tocan rock and roll, no sé, no podés imitar a Jimi Hendrix o a Gilmour de Pink Floyd o a Moyo del Divididos o a Marta Argerich en el piano. Te das cuenta que no podés imitarlos o a Astor Piazzolla en el bandoneón, te das cuenta que no podés tocar como tocan ellos, te encontrás con una limitación y ante la limitación tenés dos opciones, o te deprimís, te enojás, te pones triste, o sentís de que aunque no podés imitar a la perfección eso que querés hacerlo, existe una posibilidad de tocarlo a tu propia manera, de tu manera, con tus herramientas. Y ahí es donde empieza a aparecer el compositor, porque empezás a componer una música de acorde a cómo sos vos, de acuerdo a tu anatomía, de tus posibilidades técnicas y de tus necesidades emocionales. Y ahí es donde comienza el compositor. Y ahí es donde empezás a pensar qué querés decir y cómo decir, y ahí es donde comienza la composición. Y no es necesariamente un proceso intelectual de combinar notas y tonalidades y escalas, sino de buscar sonoridades, timbres, texturas que ni siquiera es un proceso intelectual, no es que no es tan literal, es como haces un acorde y ese acorde te dice algo. Pasa algo ahí en ese acorde. Y esas combinaciones y esas texturas las vas es como cocinar y ir poniendo los condimentos y vas probando mientras cocinás y a nadie les podés explicar el gusto de lo que estás condimentando. Lo probás y decís, le falta algo más y le vas agregando hasta que llegás a un sabor que es el que te gusta a vos. Lo mismo es componer, vas probando, aunque no se lo podés explicar a nadie porque es intransferible ese proceso, vas combinando texturas, melodías, acordes, armonías. Y a ese proceso uno le llamaría la composición. Voy componiendo y voy desarrollando estéticamente un lenguaje, una melodía, una estructura, un relato. Y cuando lo haces durante mucho tiempo, vas buscando herramientas con las cuales construir y cocinar tu propia música cada vez mejor. Y en ese cocinar, en esos condimentos de cocinar y de construir tu propia música, aparecen
el espejo en el cual mirarse y ver cómo otros lo hacen de la que a vos te gusta. Y ahí aparece el mundo de Astor. Uno no nació en la tradición del tango, uno toca rock, o toca música clásica, o toca jazz, o toca otro instrumento que no es el de Astor. Pero ver cómo Astor ha cocinado su propia música, cómo la ha condimentado, cómo la ha desarrollado a lo largo de décadas, y con esa pasión, es un espejo en el cual uno se mira y dice, qué bello que es este hombre, cómo me estimula escucharlo y verlo, me dan ganas de hacer lo mismo en mi propio mundo, con mis propias limitaciones y con mis propias herramientas, pero yo quiero construir de esa manera, de libertad, de desprejuicio, de egoísmo, de fuerza, de pasión, de violencia, de introspección. Es así como a mi edad, no sé, el compositor habrá empezado como a los 18 o 19 años recién. Hasta ese momento era aprender a tocar el instrumento sobre composiciones de otros. Y después aparece el compositor que quiere construir sus propias ideas y llevarlas adelante. Claro. Con esto que decías me hacía acordar un poco también en ese paso, ¿no? Que uno tiene de instrumentista a querer generar su lenguaje y sus composiciones, que él decía que las manos tenían un límite, pero la cabeza no. Entonces, exacto, cuando uno se determina por desarrollar determinado lenguaje o determinada música que a uno le sienta mejor, es ahí quizás donde no está el límite, y es lo que seguramente le habrá pasado a él, ¿no? Y además componer no es solamente hacer la melodía, no es solamente hacer, No, claro. no sé, si hablamos de Astor. O Biblio, no es solamente la melodía. Componer es, para todos los chicos ahora, componer es la melodía que componés, la armonía que elegís, la instrumentación que querés hacer, con quién lo querés tocar, de qué manera construís ese relato, camarístico, acústico, eléctrico, rítmico, introspectivo, abstracto, de qué manera lo desarrollás, de qué manera construís tu propio mundo sonoro, qué elegís cantar y qué elegís callar, qué elegís decir y qué elegís omitir. Todo eso también es componer. Es crear tu propio concepto, tu propia visión, tu propio concepto de belleza. Hay infinitos rostros de la belleza, y el que busca uno es el propio, es el que te dice algo intelectualmente, anímicamente y emocionalmente. Tal cual. Claro, de hecho, muchas veces es vestir una emoción con determinado sonido y quizás no estar tan pensando tan estrictamente en una cuestión propia del lenguaje musical, ¿no? Seguro. Sino cómo viste uno una emoción de determinada manera y busca eso, definitivamente. Obvio que para el que quiera desarrollarse en la música tiene que elegir un lenguaje y profundizarlo. Exacto. Porque hay muchos lenguajes estéticos y cada uno tiene su misterio, su profundidad, su dificultad. Entonces, no es que, si no, es como que pasamos por arriba de todos un poco. Es como el deporte. Me gusta el fútbol, pero juego al vóley, pero me encanta nadar, pero me encantaría jugar al hockey. En realidad vas a hacer de todo un poco, pero en ninguno vas a ir hasta el hueso. Cuando uno elige una disciplina, después tiene que escuchar, tomar como estímulo todo, pero después elegir una y ir un poco más hasta el hueso de esa disciplina. Entonces, a mí me gusta el blues, está bien, o el jazz, o la música de Astor, o diferentes tipos de folclores de Europa del Este, etcétera, etcétera. Pero evidentemente tengo que elegir una tradición
en la cual dedicarle su tiempo y conocer de qué se trata ese lenguaje como un idioma. Bueno, estudiarán inglés, alemán, castellano, portugués. Cada idioma tiene su ritmo, su impronta, su velocidad, su textura. Bueno, no podemos ser poeta con todos los idiomas juntos. Cuando uno quiere decir cosas profundas o filosóficas o trascendentales, elige el idioma que mejor conoce sus palabras, su gramática, su composición. Bueno, lo mismo sucede con la música. Cuando querés decir cosas importantes, elegís el lenguaje que mejor conoces como para contar las cosas que son importantes para vos. Aunque de hecho a mí me pasa, yo he tocado los últimos 20 años con un montón de gente diferente. He tocado ska, reggae, cumbia, jazz, he tocado otras tradiciones, pero bueno, una canción, dos canciones, no un concepto general entero. Como he interactuado, me he abierto hacia otros lenguajes, porque tengo una cierta apertura cultural y porque es muy bello esa... es un bello ejercicio eso, pero eso no quiere decir de que yo quiero tocar todas las músicas habidas y por haber. Me alcanza y sobra con la tradición con la cual nací y con el instrumento con el cual estoy para decir las cosas que quiero decir. Exacto. Quizás todo lo demás sean herramientas que uno necesita para quizás mejorar el lenguaje a la hora de escribir o hacerlo más rico, más interesante, pero el mensaje, el mensaje del núcleo del mensaje siempre va a estar en la tradición que uno quiere expresar, ¿no? Y eso lo vemos claramente, muy claramente en Piazzolla, ¿no? Totalmente. Pero fíjense cómo Astor conoció el tango en Nueva York, su primer maestro de bandoneón le enseñó a tocar Bach y música clásica. Después cuando cuando conoció a Gardel, conoció un poco más del tango. Gardel le dijo, tocás el tango como un gallego. Después cuando vino acá y conoció Troilo y los compositores de la época, se enamoró. Después fue arreglador de Troilo. Pero mientras era arreglador de Troilo, lo fue a ver a Rubinstein a la casa de Victoria Ocampo y le llevó una composición y le golpeó la puerta, y Rubinstein, que estaba comiendo espagueti, abrió la puerta y todavía tenía colgado como la servilleta en el cuello, lo recibió y él le dijo, yo soy compositor y quiero que me diga qué piensa de mi obra. Y Rubinstein en la casa de Victoria Ocampo, con la servilleta colgada acá, se sentó al piano y tocó la obra de Astor, y inmediatamente llamó por teléfono a Ginastera, que es un compositor argentino de música clásica, y le dijo, Ginastera, usted tiene que enseñarle a este chico, y Ginastera fue maestro de Astor Piazzolla, mientras tocaba con Troilo. No sé exactamente las épocas, pero cómo profundizaba en el tango Astor tocando y siendo alrededor de Troilo, pero a su vez estaba estudiando los instrumentos sinfónicos que hay en el Colón y cómo se escriben y sus posibilidades y cómo se iba haciendo de herramientas y cómo Astor después ganó un concurso de música y se fue a estudiar a París con Nadia Boulanger, que fue maestra de grandes compositores, hasta inclusive fue maestra de Quincy Jones, quien fue el productor de un montón de discos de Michael Jackson. Les recomiendo que miren en Netflix un documental que se llama Quincy, de Quincy Jones, que fue arreglador de Frank Sinatra, fue productor de un montón de artistas, y también estudió con Nadia Boulanger, que era una maestra de armonía y contrapunto en París, y Astor quería ser compositor de música clásica porque se había desenamorado del tango, porque creía que el tango no era el lugar en el cual iba a poder desarrollar su mundo sonoro, porque encontraba demasiada resistencia en ese universo.
y Boulanger le preguntó, entonces creo que Astor le llevó una obra para piano y le mostró, y Boulanger le preguntó, ¿y usted qué tocaba en Argentina? Dice, no, en Argentina yo tocaba el bandoneón y tocaba una música que se llama tango. ¿Por qué no me muestra algo de la música que tocaba en Buenos Aires? Y Astor le tocó Triunfal, que es una composición de él, y Boulanger le miró y le dijo, esto es Astor Piazzolla. Acá es donde tiene que ir hasta el hueso, acá es donde tiene que profundizar este mundo y lo tiene que desarrollar. Y a partir del empuje de una maestra de París, Astor empieza a ser el Astor que hoy conocemos. Y el gran compositor, y miren, ¿ustedes creen que lo hizo cuando tenía 17, 18 años? No, lo hizo cuando tenía 40, 50 años. Como empezar y empezar de nuevo y empezar de nuevo y empezar de nuevo. No existe la palabra fracaso, lo único que existe es la experiencia de ir en búsqueda de tu propia voz y de tu propio decir y de tu propia impronta que querés dejar en el mundo, seas músico o decidas elegir cualquier otro tipo de disciplina y camino en la vida. Exacto. Y, y también en esa cosa tan personal de él, de todo el tiempo de romper y de volver a crear, y también está toda, no solo se refleja en su música, sino también en la cantidad de grupos que fue haciendo, ¿no? Que él Sí, desarrollaba. noneto, octetos, orquestas, y creo que toda esa prueba y error lo llevó hasta el quinteto, ¿no? La formación de guitarra, violín, contrabajo, piano y bandoneón. Creo que esa formación de quinteto es como la más dinámica y la más bella de todas, que a mí me gusta en particular. Sí, sí, a mí también. Pero digo, ahí también representaba toda su energía y su pasión en las decisiones, y eso se refleja también en su música, ¿no? Seguro, totalmente. Pero bueno, es como todo, como Picasso decía, romper para volver a construir. Nada, es prueba y error, porque muchos de acá estarán viendo por dónde seguir y creen que se nace sabiendo o se nace haciendo siempre lo correcto, y en realidad es como una sucesión de prueba y error, prueba y experimentación, eh, de ir en búsqueda de lo que uno no sabe cómo es. Eh, y en el medio de todo eso, disfrutar ese proceso, disfrutar el proceso de buscar, de equivocarse, de volver a empezar e intentar otra vez. Hay que disfrutar de eso, porque lo que te mantiene en el camino no es exactamente el fruto de tus acciones. Lo que te mantiene en el camino son las acciones que te apasionan hacer y que te hacen sentirte vivo. Eh, es complicado en un mundo moderno que todo el tiempo te está pidiendo que seas exitoso, en una sociedad que te está pidiendo que seas una persona exitosa. Eh, y yo creo que el mayor de todos los éxitos es tener el corazón en paz, sentirse en paz, sentirse de que uno está haciendo algo útil y constructivo para uno, para su familia, para la sociedad, para la comunidad en la cual vive, y que está devolviéndole lo que ha recibido, devolviéndole algo bello al otro y a los otros. Y después, nada, después la película de uno, y bueno, puede construirse nada en tener mayor capacidad de consumo o menor capacidad de consumo, pero el éxito me parece que no va por ahí. El éxito No. va por sentirte en paz y sentir que tiene sentido lo que estás haciendo. Es como, no sé, saltando grandes distancias, yo no sé si saben, pero bueno, es una escuela Goethe, Beethoven, cómo compuso la novena sinfonía, estaba enfermo en la cama, con el vientre totalmente, tenía grandes problemas en su panza y en su vientre, y
y muchísimos dolores, y lo habían punzado, y estaba en una cama totalmente dolorido, y estaba repasando la novena sinfonía, y corrigiéndola, y en la novena sinfonía no está ni puteando, ni insultando, ni quejándose de todos sus dolores, está totalmente, es un agradecimiento total a la creación y la alegría de ser un ser humano y de estar vivo y parado ante toda la maravilla de la creación. Entonces, como, ¿por qué? ¿Por qué no estaba enojado? Porque hacer lo que estaba haciendo le daba un sentido totalmente diferente a su vida. Entonces, en busca de ese éxito deberíamos ir todos, de encontrar algo que nos hace sentirnos vivos y útiles para la comunidad en la cual vivimos. En Exacto. mayor o en menor medida. No somos todos Beethoven, no, No. pero, pero podemos ser Beethoven de nuestra propia casa. Claro. Y, Pero y crear. qué importante es ese fuego y esa rebeldía de no importante tanto lo exterior, ¿no? Y ir por lo que uno desea y por lo que uno siente como algo tan profundo que no puede dejar de hacer, ¿no? Y gracias a ello dejó la obra que dejó, porque quizás si se hubiese fijado en su contexto, cómo, en su contorno, de cómo lo criticaban la gente que venía del tango más tradicional, quizás se hubiese volcado a otra cosa, si le hubiese dado tanta importancia a ello, si hubiese estado tan pendiente de los me gusta en Instagram o en Facebook. De los likes, Claro, claro. claro. Y que Por no te ahí, importe nada e ir por lo que vos querés, ¿no? claro, por ahí estaban un poco más a salvo que esta generación, porque Sí, sí, por eso. los gustas y los no me gustan, uno los ve más inmediatamente en Sí, las redes. En esa sí. época tardaba un poco más en llegar la crítica, pero bueno, no solamente hay que fortalecer los dedos y el conocimiento del instrumento y del lenguaje que elegís, sino también fortalecer el carácter y fortalecer la personalidad de uno, como más allá de la mirada de los otros, tratar de seguir caminando y de estar enfocado también en lo de uno. Exactamente, exactamente. Y esto que se producía en el tango, ¿no? De esas críticas que recibió él por eso, por la revolución que armó en el lenguaje del tango, que bueno, hasta él terminó diciendo que era, bueno, si lo quieren llamar tango, llámenlo tango, si no lo quieren llamar tango, no lo llamen tango, pero es la música de Buenos Aires. Eso en el ambiente más de la música litoraleña, ¿alguna vez sentiste algo así un poco parecido o no? Eso es una Sí, cosa completamente... Ah, no, totalmente, totalmente. ah, Siempre hay una gente que creen que lo que uno está haciendo es un sacrilegio y que lo que uno hace es un mamarracho, o el mal concepto que nosotros tenemos de la palabra creación. Muchas veces, tradición digo, tradición y creación, pero eh, nuestra sociedad tiene como bastante confusión con respecto al concepto de lo que significa tradición. Eh, Creemos que la tradición es la repetición mecánica de algo de otro tiempo y que tiene que ser repetido de manera exacta. Y ese concepto de tradición, diría Vasily Kandinsky en Sobre lo espiritual en el arte, diría, ese concepto de tradición es como un niño muerto antes de ver la luz. Esa repetición es una repetición de algo absolutamente muerto. Y hay otros que piensan que la tradición es una fuerza creadora que nos hace repensar el presente, reinventarlo y proyectarlo hacia el futuro. La tradición es conocer los elementos que has recibido, conocerlos hasta el fondo, lo más que puedas, y tratar de decir algo en tu propio tiempo con esos elementos, respetando ese lenguaje, respetando la... No voy a usar la palabra silla para nombrar una botella, no voy a usar la palabra botella para nombrar un cielo limpio y claro y soleado. Entonces tengo que conocer el lenguaje porque cada palabra
remite a algo. Lo mismo sucede con la música. Conocer ese lenguaje, conocer esa tradición significa una manera de contar las cosas. Un valor que tiene cada armonía, cada ritmo y cada ritmo de esa tradición en la cual has nacido. Pero después, el que tiene que armar el relato es uno, en su propio tiempo y en función de sus propias necesidades. Eso es la verdadera tradición. Eso Exacto. es tomar eso, mantener vivo ese fuego y pensar juntos sobre el presente y el futuro, de qué manera nos paramos hacia el futuro. Eso es el desarrollo de un lenguaje y el desarrollo de una tradición. Entonces, obvio que en el chamamé existe gente que cree que hay que repetirlo mecánicamente y hay otros que se enojan mucho de que vos busques tu propia voz. Porque además en el proceso de buscarte uno se equivoca mucho y que eso es normal también. Uno se equivoca un montón. Unos 20 años más o menos uno se equivoca. Pero bueno, pero eso es parte también del proceso. Hay que equivocarse y hay que pasar por un montón de lugares para llegar a este lugar. Uno tiene que pasar por... Es como, no sé si ustedes sabrán más que yo, pero esto de Benjamin Franklin, cuando le preguntaron sobre el que inventó la lámpara, ¿no? El foco, y que le dicen, ¿cómo es este proceso de haberse fracasado, no sé, 90 veces antes de llegar al éxito de inventar la lámpara? Y entonces dice, no, yo no he fracasado 90 veces, es un experimento de 90 pasos. Claro. Entonces, es como que es muy bello eso, llevar esa alegoría, llevarla hacia la música o hacia lo que intentes vos. Es como, he pasado por un montón de pasos y de instancias y de búsquedas, de pruebas estéticas hasta llegar a lo que yo considero hoy que es mi música y lo que es mi proyecto. Un poco es Exacto, eso. y gracias a eso llegaste a donde llegaste, claro. Exactamente, y bueno, y después viene todo lo maravilloso de la música, que es interactuar, tocar, viajar, tocar en Claro. diferentes escenarios, tener la responsabilidad de compartirlo en contextos totalmente diferentes y ver de que es posible hacerlo, es muy bello. Dice. Y también, a pesar de todas esas críticas que reciben, paradójicamente son las personas que hacen que se mantengan vivos esos géneros, ¿no? Porque De alguna la manera mayoría, sí. y sí, pues la mayoría de la gente joven, yo creo que entra al tango primero por Piazzolla y después dicen, a ver, o bueno, y en la música litoraleña pasará también con vos, ¿no? Y después empiezan Total, a conocer las tradiciones más. por suerte hay gente que sigue manteniendo estos lenguajes estéticos y estas formas estéticas de otros tiempos, y que es importante que las mantengan vigentes porque es una vertiente en la cual uno tiene que constantemente ir y beber de esa fuente también. Pero, eh, pero sí, gracias a nuevos compositores, nuevas formas, nuevas maneras. En el acordeón, por ejemplo, generacionalmente hay un quiebre con un instrumentista llamado Raúl Barbosa, que ahora vive en París, y que cuando él empezó a tocar, todos queríamos tocar como él. Y hay una anécdota muy bella de Astor Piazzolla con este acordeonista de chamamé llamado Barbosa, que vive en París, se fue con 50 años Barbosa a París y estaba buscando dónde trabajar, ya teniendo una carrera en la Argentina, pero estaba arrancando de cero. Casi va a tocar al subte, casi va a tocar a la calle, pero por vergüenza no lo hizo, hasta que encontró un lugar para tocar, y este lugar le dice, bueno, estaría bueno de si algún músico famoso de Argentina, conocido acá en Europa, puede escribir algo para nosotros para mandarlo al diario. Entonces escribieron un montón de artistas que en esa época eran muy famosos en París. Y ninguno contestó la carta del diario. El único que contestó la carta del diario fue Astor Piazzolla. Hablando sobre Raúl Barbosa, este músico de chamamé. Entonces Astor puso, yo sería incapaz de tocar la música del litoral,
sería incapaz de tocar chamamé, porque primero hay que nacer en esa región para tocar esa música, y después hay que nacer Barbosa para tocar como Barbosa. O sea, hay que nacer Raúl Barbosa para poder tocar de esa manera. Y es otro aspecto dentro de la grandeza de Astor, no solamente como compositor, como a lo mejor una persona llena de contradicciones, pero esa carta de Astor fue la que le abrió todas las puertas a este músico llamado Raúl Barbosa en París. Porque los demás no escribieron, pero escribió el más famoso de todos, y escribió de una manera sumamente bella y sumamente generosa sobre el chamamé y sobre este instrumentista que es Raúl Barbosa. Ese es un aspecto de Astor que es muy bello, es una anécdota muy bella, y gracias a eso Barbosa se pudo instalar y pudo empezar a trabajar, ¿no? Claro. En París, entre otras cosas. Es un aspecto de Astor sumamente bello, porque también tiene algo muy contradictorio, yo no sé si los chicos saben, pero como que se peleaba con muchos periodistas que hablaban de que o los llamaba o los iba a buscar a la radio y se agarraba a las piñas y todo lo demás. Es algo muy bello también, porque también uno cree que está sentado en su piano románticamente con una vela y escribiendo a lo Mozart. No, y escuchaba por la radio que alguien decía que la música de Astor era una mierda, y se subía al auto y iba hasta la radio y se agarraba a piñas. Y eso es muy bello también, equivocado o no, estaba enamorado de lo que estaba haciendo, y eso es muy bello. Tal cual. Sí, 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 sí. Y ahora un poco pensando en todas las series de homenajes que se le están haciendo, y pensando un poco en esta idea que él dice para tocar como Barbosa hay que nacer Barbosa, vos en la invitación que te hicieron para tocar ahora en el Colón, ¿elegiste Oblivion por alguna cuestión en especial? No, yo amo la música de Astor, tengo mis discos preferidos, recomiendo que escuchen a los chicos, que googleen después y que escuchen. Hay dos discos que para mí son los preferidos de Astor, que es un buen material, es un buen disparador para la maestra de música. Uno es En vivo en el Central Park. Yo escuché la música de Astor recién cuando tenía 20 años, cuando me fui a estudiar antropología a la Universidad de Misiones, terminé la escuela secundaria y fui a estudiar antropología a Posadas, y tenía unos compañeros que tenían discos de vinilo de pared a pared, y cuando nos sentábamos a leer los apuntes, de golpe decían, hoy vamos a escuchar tal cosa, y un día pusieron la música de Astor, y yo hasta ese momento nunca había escuchado la música de Astor. Y dije, wow, para mí fue como un flash. Pero recomiendo escuchar un disco de él que se llama En vivo en el Central Park, que es muy bello, tocando con su quinteto, y es como muy poderoso tocando él en vivo. Me encanta ese disco. Y hay una parte en la cual habla al público en el Central Park de Nueva York y habla en inglés, y después hay alguien del público que le habla en italiano, y él le habla en inglés y en italiano y en español. Entonces se traduce a él mismo de una manera con mucho humor, y es un disco muy hermoso para escuchar. Y después otro disco de él que se llama La Camorra, que en la contratapa del disco hay una frase que dice: la camorra, dos puntos, la soledad de la provocación apasionada. Porque también cuando uno es un provocador, muchas veces uno se encuentra solo y se queda solo. Porque a veces no queremos estar solos, queremos estar acompañados, queremos ser queridos, queremos estar aprobados por el rebaño constantemente, y uno tiene que también aprender a estar solo y ver que la soledad también es un bello lugar en el cual estar. Que la soledad no es estar en un rincón deprimido, sino que la soledad también es un espacio de silencio, es un estado del corazón, y que uno no lo tiene que asociar a la tristeza ni a la depresión, sino a la de uno
de crearse un espacio interno en el cual reflexionar sobre lo que le toca hacer y de cómo le toca caminar a uno. Y me pareció como muy contundente esa frase de Astor, ¿no? La soledad de provocar apasionadamente con lo que estás haciendo y de sacudir a los que te rodean, de sacudir a todos, de moverlos, de hacer que el otro se dé cuenta de que uno está vivo, de que uno tiene un corazón, de que uno tiene pasiones, de que uno tiene anhelos, de que uno tiene deseos, búsquedas, necesidades filosóficas, espirituales. Me encanta la música también como algo que te pincha, que te empuja. Son dos discos que yo recomiendo mucho escuchar, en especial el en vivo en el Central Park. Pero he escuchado mucho la música de Astor. Cuando yo grabé un disco en vivo en el Teatro Colón, hice una versión de Libertango, que me gusta mucho tocar, pero yo había tocado mucho Libertango, entonces cuando me invitó Escalandrún y Pipi Piazzolla a tocar en el Colón en este concierto de sus 100 años, yo les dije que quería tocar Oblivion, que es lo que toqué recién con el acordeón, y a mí me parece una melodía increíble, una melodía como para colgar en un cuadro, es una cosa maravillosa y es estar a salvo unos 2 o 3 minutos que dura la composición y me parece muy bello y tocamos eso, en vez de tocar Libertango, que es algo que yo venía tocando mucho y que por ahí, si me buscan en internet, hay muchas versiones mías de Libertango tocando en vivo, pero Oblivion era como la primera vez que iba a tocar en vivo y para mí fue muy bello. Y que le hiciste una introducción un tanto litoraleña. En realidad, bueno, es de dónde vengo y hacia dónde Está voy. perfecto. Bueno, Claro, poco, claro. porque los chicos me habían dicho, ¿por qué no decís algo vos? Es como esta conversación aquí. Bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hago esto? ¿Me gusta? Exacto. ¿Me busco acá? ¿Soy un poco producto de todas estas cosas? Pero yo cuando lo escuché, justamente pensé eso, ¿no? Como que en realidad, si uno lo que tiene que pensar es que la gran enseñanza y el gran punto es ese, ¿no? Que uno sea original y que no termine tocando a Piazzolla exactamente igual, poniéndose las partituras de sus grupos y replicándolo igual, porque justamente lo que mecánicamente. él, claro, porque él hubiese querido completamente otra cosa, y algo que veo muy bueno en el grupo justamente de Pipi, el Escalandrum, es que no quisieron ni siquiera tener bandoneón. Claro, Para... sí, como que la música, las ideas son las ideas y después Exacto. reflexionan sobre esas ideas de Astor desde diferentes puntos de vista estéticos, por decirlo de alguna manera, y Escalandrum con sus saxos y con esa sonoridad más jazzística. Más jazzística, claro. Maravilloso, y eso es un poco lo que yo hice, una introducción libre hasta que llegamos a Oblivion. Nada, es como todos queremos de alguna manera, nos sentimos como movilizados y queremos ser como Astor, queremos ser revolucionarios dentro de donde estamos y queremos componer apasionadamente y componer en esos extremos con cosas poderosas físicamente y con cosas introspectivas y melancólicas, y es muy bello. A mí siempre es un espejo en el cual mirarse y hay que aprender a ver a Astor no solamente como un compositor argentino, sino como uno de los grandes compositores del siglo XX, de todo el mundo. Eso es importantísimo. Por eso es tocado en todo el mundo, porque no es tocado porque es un compositor argentino y que hay que cumplir la cuota de tocar algo de cada país, sino en realidad es el compositor en este momento y grabado e interpretado por infinidad de instrumentistas. Exacto. Y de hecho con homenajes en todos los países del mundo prácticamente.
Sí, 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 es muy bello. Es muy bella hay una película que salió hace poco que se llama Los años del tiburón, y porque a él le gustaba pescar tiburones, y que decía que tocar el bandoneón se asemejaba a la fuerza que haces con la caña para pescar tiburones. Pero hay una anécdota muy bella en esa película, que es la de Astor con su familia en Estados Unidos y con muchas dificultades económicas, y eh, que le habían ofrecido un trabajo en un banco, y Ujú. que dejó su familia a la mañana, se puso el traje y se fue a trabajar al banco su primer día, y, y, y cuando volvió al final del día, toda la familia, su mujer y sus dos hijos las estaban esperando en la casa para ver cómo le había ido. A mí me emociona mucho esa anécdota, porque cuando él llegó dijo que se había quedado parado en la puerta del banco y que no había entrado a trabajar porque no podía hacerlo, y que se quedó Sí. todo el día parado en la puerta del banco, no entró y volvió a su casa. Y su familia hizo una fiesta. Eh, Su familia como celebró que no haya entrado al banco ese día, celebró que no haya elegido trabajar en eso y que haya sido fiel a sus propias necesidades, y como que bravo, como que fue una ovación de sus hijos y de su mujer de que no haya entrado al banco ese día y que se haya decidido seguir dedicándose a- al trabajo de la música. Es como muy bello, porque Sí. ustedes son adolescentes, jóvenes, viven en sus casas y ante la primera dificultad económica creen que van a colgar los guantes, eh, y, no, y ahí tenés un hombre en otro país, con otra cultura, con hijos, y sin embargo no colgó sus guantes y no traicionó sus ideales. Entonces, en ese sentido también es un espejo en el cual mirarse. Uno Exacto. tiene que seguir, y tiene que encontrar en cada dificultad una enseñanza, algo que te fortalece, algo que te da, que te pule y que te refina, y que todo eso después lo volcás en la disciplina que elegiste como para ser cada vez mejor y más bello. Exacto. Y nos enseña no solo a través de su música, sino también de sus actos en general. Totalmente, totalmente. Entonces, todos hemos pasado por eso, ¿no? O sea, yo, eh, mi padre, yo las primeras veces que venía a Buenos Aires a estudiar con un maestro que se llamaba Norberto Ramos, que era copista en el Teatro Colón, porque ahora uno tiene Sibelius, tiene Finales, un montón de software y de programas en computadoras como para escribir música, y después de que escribe, imprime, todo lo demás, pero hará 30 años atrás que no existía eso, y, y más atrás también lo que se llamaba el copista, alguien que copiaba la copia fiel de una partitura y hacía copias de los violines y de los arreglos y todo lo demás para que después las orquestas tengan para leer. Había un oficio en el Teatro Colón que se llamaba el copista, que tenía una oficina en la cual agarraba una partichela, que era el arreglo general, y de golpe decía, bueno, vamos a copiar 10 partes del violín solista, y había que tener una caligrafía maravillosa musical y copiar todo eso. Ese trabajo lo hacía un pianista llamado Norberto Ramos en el Teatro Colón. Yo lo conocí girando una vez tocando en Holanda, él estaba tocando con un grupo de tango y me dijo, ¿qué haces viviendo en Misiones? Tenés que venir a Buenos Aires y estudiar música. Y entonces, cuando yo vine de esa gira, que era en diciembre del año 87, lo había conocido en Rotterdam, en Holanda. A los 2 o 3 meses, marzo del 88, yo ya estaba golpeando la puerta del Teatro Colón en la calle Tucumán para ir a la copistería y a tomar clases con Norberto Ramos. Pero él no me preguntaba de dónde venía, dónde dormía, dónde estaba, de qué vivía. Él me daba la clase. Mucho tiempo después le conté que me tomaba un tren que se llamaba el Gran Capitán, que tardaba como 18 horas desde Misiones hasta Federico Lacroze, ese tren, y que te bajabas y que dejabas tu bolso o tu acordeón en la casa de algún conocido y que te guarde tus cosas, y que ibas a tomar esa clase.
que dormías en cualquier lugar y que lo que te importaba era tomar esa clase de aprender lo que tenías que aprender. Entonces, tomar decisiones sin estar pensando todo el tiempo en el confort que te rodea o el confort que vas a dejar. Y ahí nunca tan claras las palabras de Goethe cuando dice lánzate y la red aparecerá. Entonces uno tiene que lanzarse en búsqueda de sus sueños y ese lanzarse va a ir construyendo alrededor tuyo todas las pequeñas herramientas en las cuales la providencia te va a dar lo justo y necesario que necesitas como para ir en búsqueda de tus sueños. Entonces uno tiene que correrse de su lugar de confort. Si no, nunca podría haber llegado a hacer la música que hago, si me hubiese quedado en la comodidad y en el confort, por decirlo de alguna manera, de la casa de mis padres en Misiones. Pero cuando encontrás algo que te pide adentro tuyo, ir por ello, uno tiene que salir de ese confort, de esa seguridad, en búsqueda de lo que te hace sentirte vivo. Exacto. Chango, si te parece, ahora le vamos a dar lugar a alguna pregunta a algún alumno. Sí, lo que quieran, lo que se pueda. No sé, Facundo, ¿cómo lo...? Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, quiere abrir el micrófono, o Verónica, si le quiere dar la palabra, o vos misma, si tienes alguna pregunta. Igual he hablado mucho, hemos hablado mucho. Esto es más lindo face to face, pero bueno. Y bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, Ahí bueno, está. nosotros disfrutamos mucho, lindos mensajes, muy lindos mensajes para los chicos. Sobre todo, bueno, acá estoy con chicos de 6º año, ¿no? Los más grandes que hoy están pensando seguramente en su futuro, en lo que elegirán, en por qué, cuáles serán sus pasos de acá en adelante. Así que todos son mensajes que los acompañan desde el vivir intensamente lo que uno desea hacer, ¿no? Y lanzarse, así tal cual. Muy lindo mensaje. Nosotros hemos visto una grabación donde, con su grupo, donde aparte de acordeón, veíamos un bandoneón, ¿puede ser? En la música argentina el bandoneón no solamente se usa en el tango, sino que se usa en muchas folclores de la Argentina. En el norte, en Salta, en Jujuy, hay una fuerte tradición de tocar el bandoneón, de lo cual Pino Saluzzi es un gran exponente de ello, es un gran compositor, que casi contemporáneo de Astor Piazzolla. Pero en la tradición del chamamé hay grandes compositores como Coco Marola, como Isaac Abitbol, que han elegido el bandoneón como instrumento también. Y han compuesto en el bandoneón. Aportan cuestiones diferentes, aportan cuanto a la sonoridad, cosas diferentes el acordeón y el bandoneón. ¿Podría explicarnos en qué? Totalmente, porque el bandoneón tiene un color y un sonoro diferente al del acordeón, y muchas veces tocar junto con un bandoneón crea una sonoridad muy bella. Es como el violín y el cello juntos, y en donde cada uno toca una voz y el otro toca otra voz, y cuando tocan juntos crean una textura maravillosa. Lo mismo sucede con el bandoneón y el acordeón. Hay ensambles en donde tocan bandoneonistas solos y ensambles donde tocan acordeonistas solos, y hay ensambles en donde el bandoneón y el acordeón se combinan y tocan contrapuntísticamente de una manera muy bella. Ya en la tradición del chamamé eso existe, y hay un disco mío que se llama Tarefero de mis pagos, que yo justamente lo grabé para un sello alemán que se llama Piraña, un sello de Berlín, y es un disco que toqué mucho en Alemania en el 2005, 2006, 2007, y que toco con un bandoneonista llamado Juan Núñez, y en donde hay, porque
a ver cómo decirlo, tengo acá un acordeón, ¿no? Por lo general, el sonido del acordeón que tenemos más en nuestra memoria es este sonido. Que es un sonido súper celeste, se le llama, que lo hemos escuchado, no sé, en Amélie. ¿No? Es como un sonido típico del acordeón, tocando paso doble, tarantela, estos valses franceses, estos valses Musset y todo lo demás. Pero el acordeón tiene como una especie de pedalera mecánica que combina diferentes tipos de lengüetas y que logra diferentes tipos de colores sonoros. Entonces, hay como colores como opacos, para tocar jazz. No. O hay otras músicas, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos se toca una música que se llama Zydeco. Zydeco. Y entonces hay cada cultura usa un color diferente del acordeón para tocar su música. También tiene algo como de órgano de iglesia, ¿no? Como... Y hay un sonido del acordeón que le llaman bandoneón, que se parece bastante al bandoneón, ¿no? Que es este, que no llega a ser el bandoneón, pero bueno. Y que si uno va a tocar la música de Astor, trata de elegir ese sonido del acordeón. Pues miren qué feo que suena acá. O cuando hace... Y escuchen ahora. Entonces, uno va eligiendo y a veces cuando elegís combinar el acordeón con el bandoneón, lográs una textura súper amplia, súper bella y que funciona muy bien y que tiene muchas posibilidades. Por eso, en diferentes proyectos yo he tocado con un bandoneonista o con varios bandoneonistas y uno va probando o con pianistas. Y ahora, bueno, siempre hay un violín en mis ensambles porque de todas las combinaciones de acordeón me gusta el del acordeón con el violín. Pero uno puede combinar como quiera, tiene que probar y experimentar y ver cómo funciona una cosa con la otra. Muchas gracias. La verdad que o sea, prestamos atención a ese distinto color que se escuchaba cuando usted estaba tocando, pero aparte el bandoneonista, ¿no? Y hacerle otra pregunta, ¿no? A lo largo así, han hablado mucho bueno, de todo el proceso creativo suyo, así, a semejanza también de lo que vivió Astor Piazzolla. ¿Cuáles serían usted piensa para usted las músicas que influenciaron y influencian, aparte, por supuesto, aparte de lo tradicional de su pago, ¿no? Pero la evolución, digamos, de su sonido. ¿Qué otras músicas del mundo han influenciado en la evolución de su sonido? Así como así como describió en Astor, digamos, el jazz, describió la música contemporánea, que estudió armonía contemporánea con Nadia Boulanger en París. ¿Usted qué diría de la evolución de su sonido y sus influencias, del sonido de su música? No, a mí, a veces, hay veces que hay músicos que te influyen
solamente conociendo su mundo, aunque del mundo de ellos no tomes nada, más que ver cómo lo construyeron. No sé, Paco de Lucía, por ejemplo, que también es alguien que ha nacido en una tradición y que la ha desarrollado desde su instrumento, de la manera que lo ha hecho. Siempre es un estímulo ver su personalidad. El tiburón de Algeciras, le decían, porque cuando está tocando miraba todo a sus músicos a los costados. No sé, es una anécdota que se cuenta que Paco de Lucía tenía como mirada de tiburón, porque mientras estaba tocando sus ojos no miraban para adelante, sino para los costados a sus músicos, y los miraba de una manera fulminante para construir el sonido que estaba construyendo. Entonces el tiburón de Algeciras, le decían. A mí me gusta mucho la música de Paco de Lucía, la música de Nino Saluzzi, más allá de la tradición del chamamé, la música de un compositor brasilero que se llama Egberto Gismonti, que toca el piano y que toca la guitarra. Que también pasó por las manos de Nadia Boulanger, ¿no? Que también pasó por las manos de Boulanger. Y también la de Atahualpa Yupanqui, este aspecto introspectivo del sonido de la guitarra de Atahualpa Yupanqui y de su manera de comprender las cosas y de transmitirlas también, ha sido como su manejo del silencio. Me ha influenciado mucho, o por lo menos me he nutrido de eso. Y después soy como un enamorado del compositor de Beethoven, en especial sus sonatas de piano. Es como la música de Beethoven es muy inspiradora, muy movilizadora también. Es como muy bello. Y su vida y su música, y sus sinfonías, todo lo que ha escrito, pero en especial sus sonatas de piano me parecen muy, 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 muy poderosas. Así que es un poco de todo eso. Y después, sí, obvio, me gusta el jazz, me gusta el rock and roll, me gusta Miles Davis, me gusta AC/DC, me gusta Jimi Hendrix, me gusta Steve Ray Vaughan, o sea, me gusta Carlos Santana, o sea, obvio que hay músicas contemporáneas que están muy, muy bien hechas y que siempre es bello escuchar también. Joan Gilberto, Caetano Veloso, Jacques Morellenbaum, Richard Galliano, o sea, hay mucha música de Radiohead, o sea, hay mucho Kid A, el disco de Radiohead, me parece maravilloso, o sea, hay mucha música del mundo que vale la pena en algún momento sentarse y escucharla, los Beatles también, Come Together, el Leonard Rigby, o sea, hay como, hay algo de la discografía de los Beatles que también me parece sumamente bello, o sea, o sea, hay música de los Beatles que también es muy bella, y de cada uno puede mirar y decir, es como mirar los cuadros del Museo Nacional de Bellas Artes. Uno va y mira y dice, ¡oh, qué bello que es esto! Y después, qué bello que es esto, qué bello que es eso. ¿Por qué ve todo bello? Porque uno ama la belleza. Y el que ama la belleza ve belleza en todas partes y también es un ejercicio. Bueno, creo que hoy los chicos tienen una forma de escuchar que se asemeja mucho a lo que usted comenta, porque en sus listas de Spotify, a diferencia de cuando yo tenía 17 años, que seguía una banda y tenía todos los discos y los analizaba, y eran discos con toda una historia dentro, ellos en las listas de Spotify son muy eclécticos al escuchar. Pero realmente eso es lo que uno al relacionarse con ellos, esto es lo que ve, que encuentran la belleza en cada estilo y género distinto que están escuchando. Y ojo,
cada uno su belleza particular, porque las listas no son iguales, las canciones que eligen son de géneros muy distintos, pero todas las listas son diferentes, según cada uno y sus preferencias. Así que en ese sentido se entiende muy bien también la manera de escuchar de un músico como usted, ¿no? Que aprecia tantas músicas diversas y seguramente inciden en su composición. Muchas gracias. Y quizás quisiéramos preguntar, perdón, sí. No, que está bueno ver que la diversidad no es un problema, sino es un tesoro sobre el cual estamos parados. Y que detrás de cada una de esas diversas expresiones sonoras hay un mundo, hay hombres, hay personas, hay formas de belleza, formas de hablar, formas de moverse, formas de vivir, y que uno tiene que de a poco interesarse si es que se siente tocado y ver y cultivarse, porque en realidad el mundo de uno se vuelve cada vez más amplio y es más enorme y es más bello, y uno se vuelve más bello de alguna manera, como la lectura, como también tener esa apertura con la literatura y con todo. Y después, bueno, uno irá decantando con el tiempo y se irá diciendo, bueno, de todo esto hay cosas que me movilizan intelectualmente y hay otras que tocan mi corazón de alguna manera misteriosa y no sé por qué. Sí, quizás sería una última inquietud, digamos, ya que estoy con los chicos, pensar en aquella época de ustedes jovencitos, 16, 17, ya tocando, pensar cómo fue los primeros pasos hacia mostrarse, subir a un escenario, si hubo incertidumbre, porque mostrar lo que uno hace genera, a veces cuando uno es jovencito, muchos miedos, o el temor a equivocarse, eso sucede. Entonces quizás algo que nos pueda decir al respecto, o quizás una anécdota, algún momento. Hay algo interesante que es, yo creo que uno de los, es como que el palo, como suelen decir los hombres sabios, el palo siempre tiene dos puntas, siempre hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. Yo creo que lo maravilloso de esta era es de que uno puede, inclusive esta charla, uno puede preguntar y acceder a toda una diversidad de contenidos, que cuando yo tengo 52 años, o sea que hace 40 años atrás no había tanta rapidez para elegir diferentes tipos de cosas. Entonces, creo que uno de los problemas de hoy es demasiado para elegir ahí. Entonces, y cuando uno tiene demasiado para elegir, es prueba de todo un poco y nada con todo. Por un lado es maravilloso porque uno puede experimentar mucha diversidad de colores, de texturas, de instrumentos, de todo. Pero es como, no sé, quiero tocar el piano, pero en realidad ahora quiero tocar la flauta traversa, no, pero ahora quiero bailar, no, en realidad siento que el deporte es lo mío. No, vos sabés que me gustaría escribir canciones. Entonces ni toco el piano, ni toco la flauta, ni bailo, ni escribo canciones, ni hago deporte. Es como un poco de todo. Cuando yo era chiquitito, yo sabía lo que le había costado a mi padre, sé que mi padre había pedido prestado dinero para comprar un acordeón. Entonces yo tendría 10, 11 años, pero yo sabía lo que era pedir prestado de dinero. Entonces sabía que mi padre se había endeudado para comprarme el acordeón. Entonces no le podía decir, ay, no, en realidad quiero tocar el piano. No, mejor la guitarra, mejor la flauta. Entonces, como que yo sabía que no podías jugar con eso. Entonces, sabías muy bien lo que pedías y lo que pedías ibas con todo. Entonces, a veces el hambre es un gran maestro. Hace de que dudes menos, no hay tantas opciones y vas derecho viejo, la experiencia te empuja a que tus miedos todos queden en un segundo plano, y ahí es donde viene la necesidad de querer tocar, quiero trabajar, porque quiero devolver ese dinero, porque me quiero comprar una mejor acordeón, y quiero comprar, y ese acordeón vale más caro, entonces hay que trabajar para comprarlo. No sé,
Ustedes saben que yo he hecho un programa que se llama Pequeños Universos, que he viajado por toda la Argentina para el canal Encuentro, ahí hice 80 viajes en 11 años. Hay un capítulo que les recomiendo que miren que se llama el Purajey Yajeo en el Paraguay, el canto llorado, y que viene a colación a esto que te quiero decir. Hay un señor que se llama Desiderio, que se enamoró del arpa porque trabajaba en el campo y tenía una hermana mayor y le cayeron de serenata en el campo a la hermana de él. Le querían hacer una serenata a su hermana mayor. Y el grupo que cayó de serenata tocaba el arpa. Y él escuchó el arpa con 12 años por primera vez y se enamoró de ese instrumento y le dijo a su madre, quiero tocar el arpa. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, ¿querés tocar el arpa? Tenés que trabajar. En la tierra te voy a dar un pedazo del campo, vas a tener que trabajar ese campo, plantar algodón y cuando coseches, con el dinero que coseches, te vas a comprar el arpa. Desiderio, con 12 años, trabajó la tierra, plantó algodón, cosechó el algodón, sus padres vendieron ese algodón y él ganó 14.000 guaraníes, que fue su ganancia, y el arpa valía 800.000. Entonces, dice, me alcanzó para comprarme el arpa y me sobró dinero. ¿Y qué hiciste con el dinero que te sobró? Le pregunté yo. Tenía 12 años. Dice, con el dinero que me sobró me compré un par de zapatos, porque me alcanzó para comprarme el arpa y un par de zapatos. Entonces, no quiere decir que ustedes tienen que trabajar la tierra, no tienen que decir, no tienen que llegar a ese extremo, pero tienen que aprender a que todo lo que realmente vale la pena cuesta un esfuerzo de nosotros. La tierra puede ser nuestro propio tiempo, nuestra administración de nuestro tiempo, si boludeamos y si pelotudeamos con el teléfono y en las redes y en la televisión, o si nos cultivamos, o si ponemos un esfuerzo extra en la dedicación hacia una disciplina que nos dice algo. Entonces, eso es cultivar, eso es ganarnos nuestro propio pan, eso es ganar el mérito que nos acerca a una disciplina que nos hace felices. Entonces, de alguna manera, el ejemplo de Desiderio nos pone a nosotros en donde todo lo que sea de fácil acceso no va a durar en nuestros corazones. Y que lo que realmente vale la pena necesita una dedicación, un esfuerzo, una tenacidad, una disciplina, una pasión sostenida en el tiempo. Ahí es donde vamos a encontrar un corazón en paz a lo largo del camino. Cuando yo tenía 14 o 15 años, bueno, mis padres ya no trabajaban en el campo, pero sí yo sabía que tenía que tocar en una kermés, en un baile, en un casamiento, un fin de semana. Entonces todos tus miedos te los guardás y pones tu cara y guardás todos tus miedos y tocas con tus ojos cerrados con toda la fuerza del mundo y vas aprendiendo el oficio de tocar en vivo, que no es el de estudiar o el de aprender o el de componer. El de tocar en vivo es otra cosa. Y el arte de tocar para que la gente baile es uno, y el arte de tocar para que la gente escuche es otro. Entonces, es como fui venciendo mis miedos y saliendo al camino, a pesar de todos los miedos y las trabas y las dificultades que uno tiene. De alguna manera, ese tipo de hambre es un gran maestro que te empuja a saltar sin red. Ay, bueno, muchas gracias por habernos contado todo esto, de esas experiencias. Ellos prestaron mucha atención. Ahora, bueno, tenemos que nosotros seguir con el protocolo, pero le agradecemos desde acá. El protocolo a nosotros nos lleva ahora para ir a otro lugar del colegio y tenemos que despedirnos. Pero la verdad fue la verdad hermoso poder escucharlo. Un beso para todos y ojalá que pronto los pueda visitar en vivo y en directo y charlar y con que no necesariamente a todos tiene que pasar lo mismo, no necesariamente todos tienen que
tener ese romanticismo y ir en esa dirección. Pero medianamente si a cada uno algo de todo este intercambio lo ha tocado, lo ha servido, ojalá, bienvenido sea, y les mando un beso enorme. Están en una edad maravillosa, llena de infinitas posibilidades, y eso es el mejor regalo que tienen. Es el tiempo que les toca vivir y la edad que tienen y los maestros que tienen y los que les rodea, que están tan preocupados de que tengan la mayor cantidad de herramientas como para caminar. Así que les mando un beso enorme para todos. Gracias. Chango, antes de, así vamos cerrando, recién estaba pensando cómo acercar a tu música a alguien que no te conoce o que no tuvo la oportunidad de escucharte. Y yo pensaba, por ejemplo, en el disco Pinandí, que tiene temas como Tierra Colorada, Tristeza o Infancia, pero te quería preguntar, ¿cómo te gusta presentarte a vos desde tu obra? ¿Y cómo te presentarías tocando una pieza? No, y es complicado porque siempre la anécdota muy divertida de que cuando yo voy a tocar afuera digo, vengo del país del tango, pero no toco tango. Y es como... y mis abuelos son inmigrantes ucranianos, pero yo toco una música mestiza y criolla, entonces es como un cóctel, como que la mejor manera de explicar es cuando la gente escucha mi música y cuando yo la toco también, como, nada, como soy un argentino del interior y vengo de una región en donde se toca una música que es un rezo que se baila y un baile que se reza. Se le dice al chamamé que es un yeroquín y en boé, que en guaraní quiere decir es un rezo que se baila y un baile que se reza, de alguna manera. No es ni una música ni alegre, ni tampoco es una música tontamente superficial y bailable nada más. Tiene ambos aspectos intrínsecos. Pero sí, Puinandí es un buen disco. El Vivo del Colón también, porque son como pequeñas síntesis de todos los recorridos para llegar a esas ideas que están mucho más claras. Pero un poco por ahí. Y cuando yo arranco el concierto, por lo general arranco tocando Tristeza, ¿no? Pero hay de todo un poco. Buenísimo, Chango. Y bueno, fue un placer escucharte. Y para quienes queramos seguir escuchándote, estás haciendo radio, ¿no es cierto? En Radio Nacional. ¿Querés contarnos un poco de Enramada, de tu programa? ¿De qué se trata? Hago un programa todos los sábados a las 9 de la mañana en Radio Nacional, en la Folclórica, y después los programas se suben a un podcast en Spotify. Y justo el primer capítulo que arranqué de la temporada en marzo, el primer capítulo está dedicado a la música de Astor, entonces, y a su centenario, así que... y lo que hago es un poco pasar la música que me gusta y lo que he visto en el camino. No hago un programa pasando música regional ni pasando chamamé, sino en realidad elijo un tema y todo lo que hay alrededor de ese tema. El bandoneón y lo que hay alrededor del bandoneón, la voz de la mujer y lo que hay alrededor de la voz de la mujer, no sé, Mercedes Sosa y quién sería la Mercedes Sosa africana, no sé, o Mou Sangaré. Entonces pongo Mou Sangaré y entonces cada programa son 50 minutos de acercarse
a una mirada particular alrededor, sobre un tema en particular. La música del inmigrante, o la radio de mi infancia, lo que escuchaba yo en la radio cuando era chico, o el acordeón. Bueno, y ahora estoy, por ejemplo, preparando un capítulo para el próximo sábado que es alrededor de la guitarra. Entonces, y de la música, y es también una excusa de pasar la música que me gusta a mí. Pero es más de cultura general, es un poco como esta charla, es como que hemos hablado de Astor, hemos hablado del chamamé, hemos hablado un poco de mi música, y hemos hablado, y todo teñido de alguna manera por mi experiencia personal y de cómo lo he vivenciado yo. Un poco es eso, es el programa de radio. Y no se sube inmediatamente en podcast, porque ya vamos por el 6º programa, y hay 2 recién subidos, pero en algún momento van a estar todos subidos a Spotify y se van a poder escuchar ahí. Sí, en ese programa que mencionás sobre Astor, lees un fragmento del libro A manera de memorias, de Natalio Gorín, Sí. En la que contás, tomando del libro, la relación de Astor con el bandoneón, ¿no? Que en una parte dice que él decía que podía llorar a través del instrumento, ¿no? Pero sin lágrimas en los ojos, ¿no? O como él lo tocaba como si tuviera ametralladoras en los dedos, y que por eso no podía tocar el bandoneón que le habían regalado de Troilo. Entonces te quería preguntar, ¿cómo definirías tu relación con el instrumento y tu forma de tocar? No, porque Troilo tenía una energía totalmente diferente a la de Astor para tocar, y por eso dice, tocar el bandoneón de Troilo era como subirse al auto de una vieja tía, que si lo aceleraba mucho el auto se ahoga y todo. Lo mismo le pasaba con el bandoneón de Troilo, pero lo que sucede con el acordeón es, no sé, es como, no sé yo sería mi manera de tocar, porque en una etapa había una etapa en donde yo estudiaba mucho el instrumento para ser como virtuoso, y después en algún momento lo conté esto de que cuando te encontrás con las limitaciones, y después te das cuenta que virtuosos son los rusos tocando Vivaldi, Rimsky-Korsakov, tocando las 4 estaciones de Vivaldi en el acordeón, entonces, y no es por ahí por donde yo quiero ir. Como que me gusta más la vibración del sonido, cómo vibra en tu pecho, de cómo cuando armas un acorde con las 2 manos y ese instrumento vibra en tu cuerpo, como que por ahí va un poco mi toque. Y me gusta eso, esto de las texturas y de los colores, y también esto esto de que podés saborear el sonido. No sé cómo se le llama, hay una palabra que expresa bien esta combinación de que cuando tocas el sonido pareciera que estás como saboreándolo, no solamente lo estás escuchando anatómicamente por el oído físico, sino que es como que lo estás escuchando y lo estás sintiendo con todo el cuerpo. Entonces, como que mi relación con el instrumento es eso, es como ir hacia un lugar sin lugar, ir hacia un lugar sin imágenes, ir hacia el sonido puro en sí mismo. Esa es mi relación con el acordeón. Buenísimo, Chango. Bueno, Federico, queremos agradecerte a vos también por estar desde Berlín, guiando esta entrevista, muchas gracias con el Chango. Y es un placer escucharlo siempre al Chango, su música, y escucharlo hablar, así que totalmente agradecido y fue un placer para mí. No. Y bueno, y aprovecho, ya que el Chango les recomendó 2 discos de Astor, les recomiendo a todos que escuchen su concierto en el Colón, que es una maravilla, donde estás con tu sexteto más como una pequeña orquesta de cámara, ¿no? Sí, con el maestro Gintoli, sí, que es un concertista de violín también. Sí. Que bueno, eso se los recomiendo a todos que lo escuchen, alumnos y no alumnos, porque es una maravilla. Bueno, no sé, disculpen si me escuchan. Sí. Bueno, Chango,
te puedo asegurar que soy como perro de sulky. Siempre te estoy siguiendo para que realmente podamos sacar de vos esto que nos diste. Te agradecemos muchísimo, Eventos Culturales te lo agradece enormemente por todo lo que nos brindaste. Y gracias, Federico, porque sabemos que te está complicado en Berlín. Así que bueno, eso queremos decirte, Chango, y ese disco que acaba de decir Fede, yo tengo, digamos, prácticamente un gran material tuyo que escucho cuando estoy en mi taller. Así que me estás acompañando bastante en lo que vos dijiste, y me cerró mucho cuando el por qué hiciste pequeños universos o estás haciendo enramada. Tu búsqueda en la antropología también te acercó a mirar seguramente a los otros desde otra manera y sobre todo traer a lugares de nuestro hermoso país a través de su gente y de su música. Nuevamente agradecemos y bueno, Facundo, gracias también por abrirlo y un placer realmente tener este encuentro. Nuevamente, gracias a todos, un placer, un beso enorme a toda la escuela, ojalá que nos veamos pronto, estamos conectados. Estamos esperando eso. Y ojalá que los chicos, nada, les haya sido constructivo. A mí me hubiese encantado estar en una escuela y poder escuchar, preguntar, nada, como hubiese sido maravilloso. Así que esto es lo bello de la tecnología y lo bello de este tiempo. Así que dale, un beso enorme para todos, a sus órdenes.